Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor por en medio de los hombres que salvó. Muy bien, hermanos. Anhelamos ese lugar, ¿no es cierto? Deseamos estar allí, en la presencia del Señor, y debemos de vivir como pensando en ese día y en ese lugar, vivir honrándole y glorificándole en esta tierra, y gracias a Dios por ello. Hermanos, algunos breves anuncios nada más para recordar los horarios. Estamos llevando a cabo las transmisiones el jueves a las 7:30 de la noche, hora de aquí de Chihuahua, y el domingo a las 10 de la mañana. ¿Ok? Ahora fue lo que es el cambio de horario, ya trazamos los relojes, ya amanecimos con este nuevo horario, y vamos a mantener nuestros horarios, nuestros cultos en los horarios habituales. También recordarles, hermanos, que estemos orando por nuestras actividades en el mes. Ahora tenemos que hacerlo por este medio, y quería mencionar acerca de la reunión de matrimonios que habíamos mencionado que sería el día de mañana, 26, por cuestión de unas actividades que se presentarían iniciando el mes de noviembre, pero a causa de los cambios que ha habido en nuestro estado, se tienen que suspender. Entonces vamos a tener nuestra reunión de matrimonios vía sesión así digital, pero la vamos a tener el primer lunes de noviembre. ¿Ok? Regresamos al horario habitual. No va a ser el día de mañana, va a ser el primer lunes de noviembre, o de mañana en 8 días. Por favor, hermanos, para que lo tengan al pendiente, y ya daremos indicaciones a través del grupo para saberlo. Asimismo, hermanos, en cuanto a las ofrendas, enviaré un mensaje para que ustedes puedan saber cómo va a funcionar, y que podamos estar participando y continuemos participando de nuestras ofrendas también, a la manera que lo haremos ahora. Yo les mandaré el mensaje, estén atentos por favor ahí en el grupo de la iglesia. Hermanos, estemos orando, por favor, hermanos, porque el Señor dirija, nos permita regresar pronto, y les recomiendo que estos días que yo sé que tienen que salir a trabajar y en sus actividades regulares, que tengan el cuidado, que seamos diligentes en lo que tengamos que hacer y cómo hacerlo, y confiemos sobre todo. No hay que vivir nerviosos. La voluntad de Dios se cumplirá en nuestras vidas, y deseamos que se cumpla su voluntad,
Entonces hagamos lo que tenemos que hacer, tengamos los cuidados que debemos tener, pero no caigamos en ningún tipo de desesperación o aflicción, hermanos. Les pido que estemos orando a nuestro Dios para que pronto regresemos. Entonces, quiero orar como parte de nuestra actividad de la iglesia el domingo por las ofrendas, hermanos. Oremos por ellas, que nos dé el Señor la oportunidad de participar, y ya cuando usted reciba el mensaje sabrá la manera en que lo vamos a hacer también de manera personal como iglesia. Entonces, hermanos, por favor, otra cosa también es que los discipulados van a permanecer. Las reuniones de discipulados las vamos a seguir llevando a cabo, como lo hemos hecho en los horarios en los que los tenemos también. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a orar entonces en esta mañana por nuestras ofrendas. Señor, yo te ruego, Padre, que nos des de tu gracia en nuestro corazón, que esta mañana quites la distracción de nuestras mentes y que nos des un corazón, Padre, y que tengamos y que desarrollemos un corazón agradecido y generoso. Un corazón, Padre, que reconoce que todo es tuyo y que con nuestras posesiones mostremos realmente, Señor, cuánto anhelamos el cielo. Que con nuestras posesiones mostremos cuánto realmente, Señor, tenemos la mirada puesta en la gloria. Y que a través de lo que nos has dado, Señor, podamos ser generosos al ofrendar y ayudar a otros, Padre. Ayúdanos, mi Dios. Esta es una característica que rogamos emane y exista en nuestro corazón genuinamente, Señor. La administración de nuestras finanzas es una muestra de nuestro concepto de ti y del cielo, Señor. Y yo te ruego, Padre, que podamos ofrendar con alegría, que lo podamos hacer también, Señor, con libertad, Señor, con gracia. Gracias, mi Dios, por esta mañana. Te ruego, mi Dios, por todos mis hermanos. Te ruego por todos los que están en este momento conectados y escuchando. Guíanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Te agradecemos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Antes de la predicación, de la enseñanza, vamos a tener un canto más. Hablemos de ese profundo amor de Dios, del Padre Dios, como dice este canto. Profundo amor del Padre Dios. Muy bien. Profundo amor del Padre.
por su gracia que nosotros tenemos todas estas bendiciones de la salvación, o que podemos alcanzar esa salvación que solamente Él puede dar. Muy bien, hermanos, les invito, por favor, si tienen un ejemplar de las Escrituras ahí en su lugar, que estén listos con la palabra de Dios, que lo tengan en sus manos, para que podamos en esta mañana tener la enseñanza de la palabra de Dios. Les invito, por favor, que se preparen con su Biblia y que podamos estudiar juntos las Escrituras. Muy bien, el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana se encuentra en Mateo capítulo 23, versículos 13 al 36. Mateo 23, 13 al 36. Esta porción de la Escritura es llamada los ayes del Señor Jesucristo. Un ay era una manera de expresar una condenación de parte del Señor. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Padre, Jehová, advertía, ¿verdad? Advertía al pueblo acerca de algún pecado, y en el Antiguo Testamento encontramos un ay, porque es realmente una amenaza, si lo podemos decir así, una amenaza de parte de Dios contra el pecado. Esa amenaza implica que hay un juicio contra ese pecado y que sin duda vendrá. Y el Señor Jesucristo, al final de su ministerio, la última semana de vida en la cual Él estaba en esta tierra como el Mesías, en esa última semana de vida, el Señor recibió el ataque más profundo de sus enemigos. Fue presionado para caer en alguna falta. Sin embargo, en su sabiduría, todas sus respuestas, ellos ya no pueden responder absolutamente nada. Los ha dejado, como decimos nosotros, ¿verdad?, callados por su sabiduría. Pero entonces ahora el Señor habla. Ya la sesión anterior hablábamos acerca de la advertencia contra la hipocresía, porque se dirige primero, en este capítulo 23, se dirige en primer lugar a la gente y a sus discípulos que estaban allí, pero les habla acerca de estos líderes, los fariseos, los escribas, y les enseña y les habla de la hipocresía en la cual ellos vivían, y que ellos también deberían de tener cuidado de la hipocresía en sus vidas. Por ello, es una advertencia contra la hipocresía. Pero ahora el Señor levanta su mirada y se dirige particularmente a sus enemigos, a ese grupo que aún había estado a su lado escuchándole, que ya no tenían respuestas para con Él, pero ahora se dirige a ellos de una manera directa por medio de condenaciones, o podríamos decir amenazas, por causa de su pecado y de la condena y del castigo que vendría a la vida de estos enemigos del Señor. Debo mencionar que algunos han dicho que es imposible que el Señor Jesucristo pudiera dirigirse de una manera tan dura y condenatoria con sus enemigos, que no era propio del Señor hablar de esa manera, de ese Jesús de amor sacrificial y siervo. Pero no hay que olvidar que Apocalipsis nos habla de la ira del Cordero, y que la gente, el día en que el Señor se siente en el trono para juzgar, el día que se acerque el juicio del Señor, la gente quisiera que hubiera montañas que los aplastaran para que los cubrieran de la ira del Cordero. El Señor en esta porción manifiesta su ira. Que su ira, hermanos, más que humanamente, claro que implicaba emociones, pero su ira es en realidad la manifestación del juicio perfecto y justo contra la maldad, que es el pecado. Esa es su ira, la manifestación de su justo juicio contra el pecado. Entonces Jesús en esta porción se dirige a ellos con ayes, condenas, amenazas directas y claras. Debemos entender también que estas amenazas implican un dolor en el corazón del Mesías amoroso. Un dolor genuino porque Él conoce lo que sucederá con sus enemigos. Y sin duda un acto de misericordia también, porque quizá va a ser la única forma, podría ser la única manera en que un corazón tan endurecido como el de ellos pudiera ser tocado para venir al arrepentimiento. Él habla con ira, manifiesta su ira en estas condenaciones.
Por eso hoy hablaremos en esta porción que leeremos enseguida nuestro tema, y que lo haremos en 2 sesiones por lo extenso del tema o de los versículos que vamos a estudiar. Hablaremos de Jesús condena a sus enemigos. Jesús condena a sus enemigos. Nota por favor lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 13. Después de haber hablado a sus discípulos y a quienes les rodeaban, a la gente que estaba escuchando, ahora cambia el discurso y la mirada. Y ahora con una mirada penetrante se dirige a sus enemigos. Y les dice lo siguiente, noten por favor, 23:13. Mas ay de vosotros. Ese más es, yo le he dicho esto a mis discípulos, cuídense de la hipocresía. No sean como ellos. Pero ustedes. Ahora a los enemigos. Pero en cuanto a ustedes, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decir, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Voy a detener la lectura porque mi intención es ver estas primeras condenas en esta sesión. Pero podemos ver el tema y la actitud realmente directa, manifestando un juicio severo, porque así es el juicio de Dios contra el pecado, severo a nuestros ojos, contra sus enemigos, los escribas y los fariseos. Aquí pude leer por lo menos 4 en orden de nuestro texto, ¿verdad? 4 ayes. Pero explicaré en un momento que uno de ellos no está incluido y lo explicaremos por qué. Ahora, quiero comenzar con la primera condena del Señor en estos versículos. Esta condena contra sus enemigos, por favor. Tengan allí sus Biblias, por favor, para poder leer. Y vamos a ver Mateo, por favor, 23, y dice el versículo 13, pero ay de vosotros, o más, ay de vosotros, escribas y fariseos, y vean el punto, hipócritas. Recuerden, hermanos, que las Escrituras nos han hablado en el capítulo 23 de la levadura de los fariseos, la actitud, la forma de vida de este grupo religioso, que era con hipocresía en todo lo que hacían. Simulación, pretensión, engaño, apariencia. Buscaban el aplauso y reconocimiento de los demás. En una ocasión, el Señor, cuando Él estaba enseñando, dice la Escritura que comenzó a venir la gente de tal manera en multitudes que se aplastaban unos a otros. Y cuando el Señor vio cómo venían y para querer estar en el primer lugar cerca de Jesús, se aventaban unos a otros, me imagino, ¿verdad? Se golpeaban unos a otros para poder lograr llegar allí. Al ver el Señor eso, Él se dirige a sus discípulos y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos.
Guardaos de la levadura de los herodianos. Particularmente al dirigirse a los fariseos dice que es la hipocresía. Aparentemente su anhelo principal era estar a los pies de Jesús, como una de sus amigas, ¿verdad? De Betania, ¿recuerda? A los pies del Señor. Sin embargo, no era esa la intención. La intención era tener el primer lugar. Y el Señor ve en la vida del mismo pueblo la influencia de los fariseos en su forma de vida del mismo pueblo. La hipocresía. Y entonces dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Y cuál es la condena en este texto? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí vemos, en primer lugar, la condena por obstaculizar la entrada al reino. En Lucas capítulo 11, versículo 52, el Señor utilizó esta misma reprensión contra los escribas. Y notamos en esa porción, en Lucas capítulo 11, verso 52, dice la Escritura lo siguiente: hay de vosotros intérpretes de la ley. Note, aquí se refiere exclusivamente a los escribas. Hay de vosotros intérpretes de la ley. Note, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. La idea es que aquellos que se colocaron a sí mismos como los porteros del reino de los cielos, los encargados de abrir la puerta para que otros pudieran entrar a Jehová, estos mismos intencionalmente quitaron la llave de esa puerta y la desaparecieron, la tiraron, la perdieron. Y así ni ellos, ni aquellos a los que se supone deben guiar, ni ellos, ni a los que están guiando podrían entrar al reino de los cielos. Estaban obstaculizando la entrada al reino de los cielos. Ahora, ¿cómo se llevaba a cabo esto? Con sus interpretaciones erradas de las Escrituras, con sus imposiciones religiosas, que eran más bien costumbres de hombres, que enseñaban a la gente que al hacer eso obtenían gracia de alguna forma delante de Dios y eran aceptables delante de Dios por sus obras. Imposiciones con las cuales habían cargado al pueblo hasta el extremo, un montón de rituales y cosas que tenían que hacer, que eran imposibles realmente hacerlas. Y como vimos en este pasaje previamente, ellos, al darse cuenta que esto era imposible de hacerse, que era demasiada carga para el pueblo, ellos que tenían la capacidad de autoridad para llevar a cabo algún tipo de reforma en ese sentido, ellos no movían un dedo para ayudar al pueblo, ni tampoco para cumplirlo, porque ellos no lo hacían. Entonces, de esta forma, estos líderes habían oscurecido el camino y la puerta de entrada al reino. El pueblo realmente no sabía cómo llegar a Dios. Estaban engañados, confundidos, estaban perdidos por causa de estos líderes judíos y de sus enseñanzas. Fue necesario que Juan el Bautista, enviado por Dios, viniera con la labor de iluminar nuevamente el camino para poder entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es que él llevó a cabo esto? La profecía acerca de la venida de Elías, refiriéndose a Juan el Bautista, era que todo monte sería bajado, dicho una palabra sencilla, y todo valle, toda profundidad en la tierra sería alzada. ¿Qué es esto? Allanar, aplanar el camino. La manera en que él iluminó de esta forma fue enseñando que la única manera de poder entrar en el reino de los cielos era mediante el arrepentimiento. Y les decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Que realmente reconoces que estás mal ante Dios, que le has fallado rotundamente, y ven y arrepiéntete y disponte a cambiar tu manera de vivir.
obediencia. Cuando se le acercaban a Juan el Bautista, le decían, ¿qué haremos? Y en sencillas palabras les decía, haz lo que dice el Antiguo Testamento. Dale al que no tiene, cuida a los demás. Es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, como dijo Cristo. Y también arrepentimiento, obediencia y fe en el Mesías. Juan decía que venía tras él, uno del cual no era digno ni de inclinarse para quitar las sandalias de sus pies. Y decía que a él era el Mesías. Dijo él, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese que viene tras mí, que ya está aquí, decía Juan el Bautista, que viene tras mí, Él es el que os dará el Espíritu Santo. Después de arrepentirte ante Él y venir y creer en Él, Él es el que te justificará. No esas obras que los escribas y fariseos practicaban y enseñaban, alejados completamente de las Escrituras. Pero también ese que venía era el juez. Dice, Él los bautizará con fuego. También es Él el que tiene la última palabra en el juicio contra aquellos que no vengan a Él y se arrepientan delante de Él. Juan el Bautista tuvo la labor de iluminar nuevamente el camino para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, los enemigos de Jesús serían condenados por obstaculizar la entrada al reino de los cielos. Esta condena, hermanos, las condenas que vamos a ir hablando, quiero que las percibamos, lo mencionaré más adelante, pero regresando ahí un poco a Mateo 23 y antes de concluir este primer punto acerca de obstaculizar el reino de los cielos, quiero que note, hermanos, ese ay, esos ayes, ¿hacia dónde van? ¿Cuál será el destino final de esos ayes que el Señor estaba mencionando? Versículo 33. Al concluir su diálogo, en esta parte, el Señor les dice, serpientes a sus enemigos, hijos de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esos ayes, con el primero que estamos viendo incluido, obviamente, cada uno de esos ayes, su culminación es, ay de ti, porque ¿quién y cómo, de qué manera podrás librarte del infierno? Que es el castigo que merece tu pecado. ¿Quién te va a librar? Si el mismo juez es el que los está reprendiendo, si el mismo Todopoderoso es el que les está diciendo que eso sucederá en ellos por la postura que tienen ante su persona, ¿quién los podría librar? Esa es la condenación. Por eso mencioné aquí, los enemigos de Jesús serían condenados por obstaculizar la entrada al reino de los cielos. No es un pecado menor. Existen muchas formas de ser obstáculo al reino de Dios. Cada persona en realidad, cada persona, cada creación de Dios, es responsable de ser pro reino, voy a usar este término, y no ser antirreino de Dios. Cada persona tiene la responsabilidad de promover el reino de Dios y no obstaculizarlo. Por ello, en Romanos 1:18, Pablo le dice o escribe en esa carta diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y no pone una categoría en particular, sino que toda injusticia y toda impiedad de los hombres que hacen, que detienen con injusticia la verdad. El testimonio de quién es Dios y de su reino, de su gobierno absoluto, de su poder. Y cuando una persona, por medio de su vida, palabras, sus hechos, esa persona está deteniendo la justicia de la verdad, es decir, no está siendo pro reino, como usé ese término, la ira de Dios se revela desde el cielo contra tal persona. Toda persona
fue creada y es responsable de promover el reino de Dios. Lo sepa o no lo sepa. Fuimos hechos a imagen de Dios para reflejar su imagen, pero no lo hicimos. El Evangelio entonces debe ser proclamado y modelado de manera clara y poderosa. Pablo, al estar en su ministerio de predicación, se ocupó en proclamar, y dijo él en 1 Corintios, proclamar a Jesucristo crucificado de manera clara y concisa. En el capítulo 2, verso 2, les dice a la iglesia de Corinto: me propuse una cosa, me determiné algo muy claro: no saber entre vosotros ninguna otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. El enfoque de su enseñanza y vida era para reflejar el Evangelio de Jesucristo en su vida. Pero no solo proclamarlo con sus labios, como dije ahorita, también modelarlo en su vida a tal grado que él le dice a la misma iglesia en el capítulo 11, verso 1 de 1 Corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Existen muchas formas de obstaculizar el reino de Dios. Y quiero decir, hermanos, y quiero decir, personas, cada una de las personas que nos está escuchando, que nuestra forma de vida puede ser un obstáculo para el reino de Dios. Que lo que nosotros reflejamos a nuestros hijos puede ser un obstáculo para ellos y aún para nosotros mismos, para la entrada al reino de los cielos. Quizá estás promoviendo más el pro tierra en lugar de pro reino. ¿Cómo? Tus decisiones, tus prioridades, tus palabras manifiestan que lo más importante es esta tierra y no el cielo. Quiero poner un breve ejemplo. Me llama mucho la atención cuando el Señor está hablando acerca de dar limosna, que era ayuda a los necesitados. Y Él les dice en el Sermón del Monte: vended vuestras posesiones y dad limosna, y haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Ahora, ¿qué les estaba diciendo el Señor? Una locura realmente para la vida terrenal o para la mente terrenal. Porque les estaba diciendo: mira, despójate de tus propiedades con el propósito de ayudar a los necesitados. Y de esa manera tú tendrás una bolsa en los cielos de riqueza, dicho de otra forma, de bendición. En la actualidad esto es imposible, ni siquiera se puede considerar. Porque alguien diría: ¿cómo es posible que yo voy a utilizar mis riquezas para darle a alguien que necesita? ¿Y qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Ha pensado en esto? ¿Sabes? Cuando tú te detienes de hacer eso, tú le estás enseñando a tu hijo o a tu hija que lo más importante es la tierra. Pero cuando tú haces lo que simplemente el Señor está diciendo, y con tus riquezas, estoy usando solo un ejemplo, con tus riquezas tú haces eso y le muestras que lo más importante es la eternidad, ellos van a ser guiados en el camino y la puerta al reino de los cielos. Y podemos estar siendo pro reino o pro tierra en cada una de las áreas de nuestra vida, por la forma en que vivimos. ¿Podrías decirle a tu hijo: imítame porque yo imito a Cristo? Imítame porque yo estoy haciendo lo que Cristo quiere que haga. Y caemos en el engaño de pensar que estamos siendo buen testimonio, cuando en realidad estamos yendo contra el reino. La condena por obstaculizar la entrada al reino de los cielos. Estos hombres rechazaron el camino, la verdad y la vida. Rechazaron la puerta que es Cristo. Y ni ellos entraban ni dejaban entrar.
favor algo en el verso 14. Capítulo 23, verso 14 de Mateo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Debo aclarar algo aquí, una nota importante. El verso 4 que aparece en nuestra Reina, 14, perdón, que aparece en nuestra Reina Valera, o este ay, no aparece en los manuscritos más antiguos. Fue añadido en alguna copia posterior de Mateo y copiado por algún copista y la incluyó allí. Es muy probable que alguien la puso al margen y algún copista la incluyó, y entonces de donde Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tomaron para hacer la traducción, era un escrito que incluía ese texto allí, pero no era un escrito, pero no todos los escritos más antiguos lo incluyen. Quiere decir que este texto no es realmente fiel en este punto en donde fue plasmado. Fue añadido. Ahora, lo que no quiero decir que esto sea una mentira. Simplemente es la versión que nosotros hemos usado. Hay otras versiones que ya tienen esa situación correcta. Pero lo que sí debemos entender es que es una frase que proviene de Marcos y Lucas. El Señor Jesucristo sí habló contra los escribas este punto, pero no aparece en Mateo, sino en Marcos y Lucas. Pero ya que fue parte entonces de la advertencia contra la hipocresía, no de los ayes, pero sí de la advertencia contra la hipocresía, contra los escribas y fariseos, en este mismo asunto y momento, por ello debemos prestar atención, pero no la trataré como una condena más, aunque pudiera hacerlo. Note por favor Marcos capítulo 12, verso 38. Esta es una nota, un paréntesis ahí, ¿verdad?, para explicar esta porción. Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40. Y decía en su doctrina, después de que ellos ya no pudieron responderle más, en este mismo discurso, les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y ya veíamos, hermanos, que lo más importante para ellos, en la sesión anterior, en la advertencia contra la hipocresía, es que lo más importante para ellos era ser bien visto por los demás. Era lo único que les importaba. No les importaba qué Dios pensaba de ellos, sino qué pensaba la gente de ellos. Por eso hacían todas estas cosas. Pero noten el verso 40, dentro de esta advertencia contra la hipocresía, les dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto o simulación hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esta es la manera en que el Señor lo expresó cuando habló con los escribas en ese momento. Ahora, es importante notar esto porque en uno de los ayes posteriores lo vamos a mencionar. Cuando dice que devoran las casas de las viudas, esa palabra devorar se refiere a que eran insaciables. Y por lo tanto, lo que está diciendo el Señor en esta porción es que de manera forzada se apropiaban de las riquezas y propiedades de las viudas que les habían dejado sus fallecidos esposos. Ellos literalmente, como abogados, porque eran considerados así dentro del pueblo de Israel, ellos llevaban a cabo muchos asuntos, consejos y determinaciones. Bien, cuando una viuda tenía su herencia, ellos se aprovechaban de ella. Estos escribas, ya sea por convencerles o por apropiarse de manera forzosa, se quedaban con la riqueza, se estaban enriqueciendo a expensas de estas personas que eran de los grupos más vulnerables. La ley prohibía, de hecho, en la palabra de Dios, y advertía en contra de aprovecharse del extranjero, la viuda y el huérfano, porque ellos eran los grupos más vulnerables. Y Dios mismo en el Salmo 68:5 se declara defensor de ellos. Es su defensor. Y cuidado con que alguien les hiciera algo
de estas cosas, se aprovechase de ellos. Estos escribas lo hacían. Y para simular piedad, entonces, escribas y fariseos hacían largas oraciones, oraciones prefabricadas para intentar cubrir su impiedad ante los ojos del pueblo. Y el Señor les advierte que recibirán mayor condenación. Hemos visto entonces, en primer lugar, la condena por obstaculizar la entrada al reino de los cielos. En segundo lugar, vea por favor el versículo 15, Mateo 23, verso 15. Ya mencionamos acerca del 14, pero vamos a nuestro segundo ay, verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un seguidor de su religión. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aquí tenemos que volver a recordar, hermanos, que el Señor habló de la doctrina y la vida y la religiosidad de los fariseos como una levadura. ¿Qué hace? ¿Qué característica tiene la levadura? Bueno, la característica es que aunque sea una pequeña parte de levadura, es tan agresiva que causa influencia en todo lo que toca, refiriéndonos a la masa. Aunque sea muy pequeña la parte de levadura, va a influenciar, va a corromper toda la masa. Literalmente la va a echar a perder para que fermente y los gases pasen por en medio de la masa, y entonces se llama lo que es que esponja, ¿verdad? Porque se llenó de aire al corromperse. Entonces, el Señor, utilizando en este caso la levadura de los fariseos, habla de la capacidad de influencia que ellos tenían. Y esta condena de parte del Señor es la condena contra el proselitismo religioso. La condena contra el proselitismo religioso. En un inicio, ser fariseo, que significa separados, eran los separados. Ser fariseo en un principio era símbolo de piedad. Era símbolo de liderazgo moral. Porque los precursores de los fariseos defendieron la fe judía y las escrituras que Antíoco Epífanes quiso destruir. Las defendieron con sus vidas contra los enemigos de Israel en su tiempo. Y entonces se colocaron como los líderes piadosos de Israel. Así fueron vistos como héroes de Israel. Sin embargo, ese celo que primero guardaban por las Escrituras, por estudiarla y por practicarla, ese celo y ese celo por la interpretación de las Escrituras, que en un inicio era genuino en algunos de ellos o en ellos, fue desfigurándose hacia la creación más bien de un código de normas y prácticas rigurosas que se alejaban cada vez más de los propósitos verdaderos de las Escrituras sagradas. Para el tiempo entonces de Jesús, los fariseos no eran más que una secta grande y poderosa, religiosa, caracterizada por el legalismo y la apariencia. Ya que la obediencia a la Escritura para los primeros fariseos era de suma importancia, y eso es bueno, esa práctica supuesta, ¿verdad?, de las leyes de la palabra de Dios los llevó a quedarse solo con eso, la práctica que los demás ven. Apariencia y legalismo. Y estos hombres, dice el Señor Jesucristo en el versículo 14, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estaban listos para ir a cualquier sitio, con el propósito de ganar adeptos a su partido e instruirlos en las prácticas fariseas o farisaicas. De hecho, es muy probable que Pablo, en el tiempo de Cristo, estaba en esta labor. Porque Pablo no se encontraba en Jerusalén cuando el Señor vivió. Y él, al ser una persona muy farisea, ¿verdad?,
Él era un líder que era enviado a otros lugares para llevar a cabo esta labor de proselitismo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que no los dirigían hacia el reino de Dios. El problema es que no iban para ganarlos para Jehová, para el Señor, para Dios. El problema es que los ganaban para seguir y obedecer sus propios mandamientos de hombres. Los querían ganar para tener más adeptos que siguieran sus instrucciones erradas de las Escrituras. Les dice el Señor, cielo y mar, mar y tierra, ya le aumenté el cielo, mar y tierra recorres para ser un seguidor de tu doctrina. Pero luego dice, y una vez hecho, una vez que se convenció esa persona, ok, esto es lo correcto para ir al cielo, guardar todas estas normas es lo correcto para ir al cielo. Dice, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Escuche esto. Cambiar la verdad de Dios por la mentira conduce a la condenación. Y esa condenación es eterna. El Señor lo describe 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Dicho de otra forma, están 2 veces más condenados incluso que ustedes. Porque cambiar la verdad de Dios por la mentira, cualquiera que ésta sea, conduce a la condenación eterna. Y entendamos algo, no importa cuán humanamente parezca moralista ser dicha religión. A veces se piensa que los más religiosos son los que están intentando estar más cerca de Dios. Cristo les dijo, los haces más fariseos, pero mientras más fariseos son más hijos del infierno. ¿Cuál es el problema o por qué esto es así? Porque la justificación por obras no es un acto de humillación y de búsqueda de Dios. Cuando yo hago obras o una persona hace obras de cualquier religión por querer estar bien con Dios, no es realmente una búsqueda de ese Dios, sino que lo que esa persona está intentando hacer es justificarse a sí mismo y entonces se pone en un acto de rebelión contra Dios, porque está rechazando el único medio para ser perdonado, que es Jesucristo, no tus buenas obras. Rechazas el acto de Cristo y te pones a tú por tú con Cristo, como que tus obras también serán tan buenas como la única obra justificadora, que es la obra de Cristo. La persona, mientras más religiosa es un acto más profundo de rebelión contra Dios. Y cada vez más hijo del infierno se vuelve. ¿Sabes? A veces entre los cristianos tenemos un mal entendimiento de esto. Quizá por falta de madurez, pero a veces se considera, no, esta persona cree en su religión y la sigue, entonces pues no ha de estar tan mal, cuando en realidad es más profunda su condición de condena y rebelión. Intentan llegar al Padre por otros medios y el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No importa lo que hagas, ni la religión a la que te afilies. No importa si vienes a nuestra congregación o no vienes. No importa si duermes en el templo. No importa si traes una Biblia bien grandota en tus manos cada día, cada domingo, cada día de culto. No importa cuántas oraciones hagas. No importa cuánto ayunes. No importa cuánto ayudes a los demás. No importa ninguna obra. Si no es a través de Cristo, humillándote ante Él y pidiéndole perdón, para que Él te justifique, no puedes llegar al Padre y todos tus intentos solo son un acto de rebelión. Toda práctica alejada de la verdad de Jesucristo siempre va de mal en peor. El mejor nuevo fariseo que habían conseguido
sería más fariseo que los pasados, más hipócrita que los pasados, más legalista que los pasados. Y sabes, aquí me hace recordar nuevamente el ejemplo de un hombre de las Escrituras, Pablo. Pablo fue instruido a los pies de un gran rabino judío considerado en el tiempo de Cristo, que era Gamaliel. Y entonces él mismo se describe como más celoso que todos los demás fariseos. Pero entonces, ¿qué era Pablo también? Era más enemigo de Jesucristo. Era el peor enemigo de Cristo. Y Pablo lo reconoce cuando el Señor Jesucristo se le presenta, lo humilla, y Pablo se humilla ante él y confía en Jesucristo como el único Señor. Él después en su carta se describe como el más pecador de todos los pecadores. El más enemigo de todos los enemigos. Porque cada nuevo religioso es cada vez más enemigo de Dios que el anterior. Hermanos creyentes, cristianos, debemos entender algo. No somos pro iglesia. No somos pro templo. No somos pro templo Emanuel Delicias. No debemos pensar en el proselitismo. No debemos pensar en buscar más gente para que se una con nosotros y pensar que tal o cual persona sería de beneficio a nuestra causa de iglesia. No, no es lo que debemos hacer, no es a lo que nos mandó el Señor. Porque va a haber personas las cuales las vas a convencer de venir a tu iglesia, de ir a tu iglesia si no es la nuestra, y la puedes convencer de seguir lo que tú estás siguiendo. Pero ¿sabes qué? Esa persona no será seguidor de Cristo, sino solamente un proselitista. Y muy probablemente podemos caer en este mismo error de obstaculizarle la entrada al reino y de atarle cada vez más a su condenación. Porque le hacemos entender que con el hecho de hacer cosas está bien ante Dios, o de venirte para acá estás mejor. Dijo Carlos Spurgeon que habrá muchos a los cuales desde el pináculo del templo, es decir, desde la parte más alta del templo de su iglesia, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Porque esas obras no son meritorias para ir al cielo. No hacemos proselitismo. Buscamos honrar y glorificar a Jesucristo, proclamándolo como Señor y Salvador en primer lugar. Buscamos honrarle y glorificarlo a Él por medio de predicar el Evangelio de manera clara. Buscamos no personas que sean afines o pro a nuestra iglesia, sino que buscamos seguidores de Jesucristo. Por medio de un arrepentimiento genuino y la fe en el Evangelio de la salvación. Yo lo que busco, hermano, ¿qué es? ¿Qué busco al llevar a mis hijos a la iglesia? ¿Qué busco al hablarles y decirles a otros que soy cristiano? Glorificar a Cristo y que esa persona se haga seguidor de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque si se hace seguidor de Cristo, lo seguirá por siempre, es la promesa del Señor. Pero si se hace pro iglesia, abandonará. Moody, un gran predicador, también en Chicago, en una ocasión, estando en una fiesta, ¿verdad?, en una convivencia con otras personas y siendo él ya reconocido, llegó por ahí una persona ebria, se acercó a él, lo tomó, ¿verdad?, y le dijo: pastor, yo soy uno de sus convertidos. Y quedó escrito en las anécdotas de este predicador, cuando él le decía: bien has dicho, amigo, que eres mi convertido, porque si te hubiera convertido Cristo, no andarías así como andas. Ese riesgo es latente, hermanos.
cuidemos, evitemos practicarlo de manera consciente. Buscamos que los creyentes en Cristo, los seguidores de Jesús, maduren en nuestra iglesia al conocer cada vez más la voluntad de Dios por medio de su palabra. Pablo les dijo, cuando él mencionaba que se propuso predicarles a Cristo de manera clara, y solamente eso, les dijo la razón, 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, lo que los hombres piensan que se debe o no hacer, sino que tu fe esté fundada en el poder de Dios. Debemos proclamar el Evangelio. Sus enemigos eran condenados porque se preocupaban en el proselitismo religioso y no en acercar a Dios a estas personas. Vemos la condena por obstaculizar la entrada al reino. Vemos la condena por el proselitismo religioso que practicaban estos enemigos del Señor sin importarles su relación con Dios de estas personas. Y ahora vemos la condena por la práctica de la mentira. Vaya conmigo al verso 16, por favor, del capítulo 23. Dice la Escritura: hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Bueno, ¿cómo habían determinado qué era lo más valioso? Por medio de sus interpretaciones y sus tradiciones. En realidad, por medio de su concepto humano que a ellos se les había ocurrido. Y consideraban que el oro era más sublime que el mismo templo. También decís, verso 18, si alguno jura por el altar, ahora note que está hablando de juramentos, esto es un punto importante. Si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Explico enseguida lo de deudor y lo de no es nada. Les dice en el 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Cuál era la cuestión aquí? Claro que podemos ver que ellos tenían, debido a su mente corrupta, no podían distinguir entre lo que realmente era importante y lo que no lo era. O dicho de otra forma, yo creo, por su manera, su propio autoengaño. Porque quedó de manifiesto previamente cuando Cristo habla con el escriba, que le dice, bien has dicho, no estás lejos del reino de los cielos. Sabían. Sin embargo, para cubrir su vida impía, ellos veían lo que les convenía. Ahora, por esa mente corrupta no identificaban correctamente lo que era importante y lo que no lo era, aunque esto lo veremos en el siguiente ay, que veremos la próxima semana. Pero principalmente la razón de haber identificado de esta manera las cosas más importantes y las que no, era por su búsqueda de evasión. Noten que está hablando acerca de juramento. Hay de vosotros guías ciegos, dice el 16, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si jura por el oro del templo, es deudor. Ellos habían diseñado todo un sistema de evasión. Evasión de sus responsabilidades y de su palabra. Las Escrituras mostraban que los juramentos, la ley de Dios, los juramentos eran permitidos y era el medio para llevar a cabo un pacto con la gente. Los judíos llegaban y decían, yo lo juro por Dios, ¿verdad? Que haré esto. Comprometían su palabra. Sin embargo, es decir, esto no estaba prohibido en la ley de Dios. Sin embargo, ellos crearon un sistema por medio de lo que llamaron juramentos obligatorios o vinculantes y no obligatorios. Había juramentos que si los hacías estabas vinculado y obligado a cumplirlos. Pero había otros juramentos que si utilizabas la palabra correcta, te liberabas y no eras responsable de llevarlo a cabo. En realidad,
La ley de Dios, como mencioné, no prohibía el hacer juramentos, pero condenaba y siempre ha condenado el incumplimiento de los juramentos y los condena como mentira y engaño. Ellos pensaban que si juraban por el altar, te juro por el altar del templo que voy a hacer esto. Quedé desvinculado, no tengo que hacerlo. Pero si decían, te juro por la ofrenda que estoy poniendo, y el Señor lo que hace en primer lugar es decirle, mira, no estás comprendiendo. ¿Por qué? Porque el templo y todo lo que hay en él es la representación de Dios, la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Y todo lo que ahí se ponga queda santificado a Dios. Entonces lo mayor y superior es el templo, no las otras cosas externas, secundarias. Pero ese no es el problema. El problema es tu deseo e intención de evadir, de engañar, de mentir. Por eso el Señor Jesucristo, en Juan 8:43, les explica, y vamos a ir para allá, que Satanás es el padre de mentira y que los que se identifican con él tienen la misma condición que Satanás. Y tienen esta característica, ¿cuál? Mentirosos. Juan capítulo 8, versículo 43, dice lo siguiente. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y su palabra, ¿cómo es, hermanos? Es verdad. Fiel. Entonces les dice la razón del por qué no podían escuchar la palabra de verdad del Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo sabes esto? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si utilizamos esta frase, podemos ver aquí un principio. El hijo se parece a su padre. El hijo de Satanás, en el sentido no de que Satanás tenga el poder de dar vida a alguien, sino la familia que dirige Satanás y de la cual él es líder, los miembros de esa familia se caracterizan por parecerse a su padre. Y él es mentiroso. Pero los miembros de la familia de Dios, que es la iglesia, se caracterizan entonces por parecerse a su padre. Y su padre es verdad. Interesante. Les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mira, lejos de que te preocupe lo que los demás piensan de ti, te invito a que hagas una breve reflexión en esta hora. ¿Cuáles son tus deseos más profundos? ¿Cuáles son tus anhelos y motivos más ocultos? Los que nadie sabe, pero tú sí.